Decíamos que el tema de hoy tiene una gran relevancia para nosotros porque a la luz de la palabra vamos a entender sobre quién deben de estar dirigidos nuestros ojos, quién debe estar depositada en nuestra fe, porque muchas veces cometemos el error de confiar más en las cosas mundanas y en el Señor Dios Todopoderoso, el Salvador de todos nosotros, el que nos ha prometido la salvación por medio del Señor Jesucristo. 1, 2, hoy sí. Entonces, hermanos, ubiquémonos nuevamente en Isaías 45, 22. Estas son palabras de Dios manifestadas por medio de ese profeta Isaías, un profeta muy utilizado por el Señor para mostrar al mundo en general, no solo a Israel, sino que a nosotros también, quién es Dios, cuáles son los propósitos de Dios y qué es lo que iba a acontecer según los planes de Dios para que la humanidad completa pudiera tener paz o pudiera optar a tener paz y comunión con Él. Porque no todos, lastimosamente, no todos han escuchado y atendido el llamado de Dios. No todos serán salvos porque van a rechazar al Señor Jesucristo. Pero el día de hoy nosotros estamos acá escuchando la palabra de Dios y entendiendo quién es Dios para tener esa opción de vivir confiados, sabiendo que tenemos una vida eterna que nos ha dado nuestro Dios, porque Él nos dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El profeta Isaías, sin duda, fue muy usado por Dios para transmitir al pueblo de Israel todas esas verdades sobre ese Salvador, el Dios de la promesa, el Dios que desde el Edén prometió a Adán y a Eva que iba a enviar un redentor, un salvador, alguien que iba a volver a establecer paz y comunión entre Dios y los hombres. Isaías entonces fue un instrumento muy útil para el Señor y el libro de Isaías nos muestra a ese Dios, un Dios que profetiza a su pueblo Israel sobre el método que utilizaría para salvarlos. También les sanciona y les dirige un mensaje en contra de la idolatría, en contra de la desobediencia que el pueblo de Israel estaba en ese momento viviendo. Y les indica que va a llegar un momento en que iban a estar cautivos. Y también, específicamente en ese capítulo que estamos leyendo, el 45, el Señor utiliza a Isaías para comunicarles proféticamente sobre la llegada de un hombre que iba a liberarlos después de la cautividad, que iba a liberarlos de ese yugo que iban a vivir bajo la dirección y el poder del pueblo de Babilonia. Iba a venir Ciro, ahí en el capítulo 45 de Isaías. El Señor, por medio de Isaías, profetiza sobre Ciro. Imagínense que Ciro todavía no había nacido. Y el Señor ya habló de él acá. Y luego en libros como Crónicas, Daniel y Esdras, nosotros podemos ver cómo esa profecía de Ciro se cumplió. Según un historiador secular que se llama Flavio Josefo, que nosotros hemos hablado de él, porque fue un historiador destacado del pueblo de Israel que habló sobre todas las crónicas del pueblo de Israel desde un punto de vista externo, no era bíblico, sino que externamente. Este señor Josefo admite que los judíos le mostraron a Ciro, 150 años después de la profecía de Ciro,
le mostraron este libro de Isaías, donde estaba profetizado él con su propio nombre, Ciro. El Señor lo mencionó, que iba a utilizar a Ciro para liberarlos de esa cautividad de 70 años. Y cuando Ciro leyó su propio nombre, quedó tan impresionado que resolvió obedecer la palabra de Dios. Le devolvió la tierra al pueblo de Israel, los liberó y hasta los dotó de dinero y de suministros para que ellos pudieran llegar a Judá y construir nuevamente el templo que se les había destruido por parte de los babilonios. Como vemos, ese es el Dios que nos está diciendo, mirad a mí, un Dios que para él no hay ninguna dificultad en ningún sentido, que si él decide que alguien va a ser instrumento suyo, desde antes que ese alguien nazca, el Señor ya tiene destinado lo que va a hacer con él. El caso que vemos acá de Ciro. Pues ese mismo Dios, a todos los que estamos acá el día de hoy, nos conoció desde antes de nacer y él sabía cómo nos iba a utilizar. Él sabía qué podía hacer con nosotros. Y aunque no hayamos estado profetizados nosotros en ningún libro, en el corazón de Dios sí estábamos ya predestinados. Entonces, a ese Dios es al que él mismo dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Ese mismo Dios es quien nos advierte esto, ese Dios que lo conoce todo, ese Dios que creó a la humanidad completa, ese Dios que le mostró a Israel por medio de la profecía lo que iba a acontecer y aconteció, porque después vino la cautividad, después vino la destrucción del templo y de la ciudad, pero también vino Ciro, ese hombre del que el mismo Dios habló, con el mismo nombre y así, ejecutando las mismas acciones que Dios había dicho que iba a ejecutar. Ciro no era un israelita, él no conocía al Dios de Israel. Ciro ni siquiera creía en el Dios de Israel, pero Dios lo utilizó tal como él quiso. Así que comencemos entonces a entender la importancia que tiene tanto para Israel como para nosotros esta recomendación o esta instrucción que nos da Dios por medio de Isaías 45:22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Miremos entonces la primera parte, mirad a mí. Hermanos, por causa del pecado y esa rebeldía que es innata en el hombre, que está impresa en todos los seres humanos, los hombres, por causa de ese pecado, tenemos que bregar con esa dificultad de identificar el blanco correcto, a quién dirigirnos para encontrar salvación. De hecho, el pecado y el vivir en pecado es un sinónimo de errar al blanco. Cuando nosotros estudiamos sobre el pecado en el DFC y de manera doctrinal, una de las de los calificativos que se le da al pecado es errar al blanco. Y nosotros entonces, cuando escuchamos del Señor decir, mirad a mí, estamos escuchando que Dios está diciendo, yo soy el blanco, mírenme a mí, no miren hacia otro, porque no hay otro. Dios por medio de su palabra nos dice esa afirmación contundente y de forma imperativa, mirad a mí.
entonces nosotros podemos deducir por nuestro sentido común que es a Dios a quien debemos ver. Pero ¿cómo podemos ver a Dios? Bueno, en primer lugar, reconociendo sus obras. Dios Padre se manifiesta frente a nuestros ojos. Si nosotros nos ubicamos en Salmo 19:1, vemos que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación de Dios nos muestra quién es Dios, el Todopoderoso, el Dios que se manifestó creando al mundo y creándonos a nosotros. No necesitamos mucho para entender que hay un creador, que hay alguien, una mente superior que tuvo la capacidad de diseñar todos los procesos que se llevan a cabo en la naturaleza, que tuvo la capacidad de diseñar al cuerpo humano, que está compuesto de diferentes órganos, de diferentes sistemas para ejecutar las acciones que son necesarias para la vida del ser humano. Ese Dios que conoce desde las partes más pequeñas de una célula, que ni siquiera los científicos y los microscopios más avanzados pueden ver, ese Dios es el que nos dice, miradme a mí, mirad a mí. De ese Dios nos da evidencia entonces la misma creación del Padre. También podemos ver a Dios por la inspiración de su palabra. Aquí estamos viendo ya al Señor manifestado entonces en forma del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es quien inspiró a todos los escritores de las Sagradas Escrituras para que se conformara lo que es el canon bíblico, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Por medio de su palabra y de esa inspiración del Espíritu Santo hacia estas personas. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda la escritura. Ahí no dice el 80% de la escritura es inspirada por Dios o gran parte de la escritura es inspirada por Dios. No. Ahí se utiliza esa palabra absoluta que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios? Cuando Él nos dice, mirad a mí. Bueno, viéndolo mediante esa palabra que Él inspiró, las Sagradas Escrituras. Y ahora, otra forma básica para ver a Dios es verlo reflejado en el Señor Jesucristo, que es el Dios Hijo. Como ven, hermanos, estamos viendo la manifestación del Dios Trino en estas tres formas de ver a Dios. Primero, reconociendo sus obras, vemos a Dios Padre actuando. Viéndolo por la inspiración de su palabra, vemos al Dios Espíritu Santo actuando. Y viéndolo reflejado en el Señor Jesucristo, vemos al Dios Hijo actuando. Busquemos Hebreos 12:2, lo que nos manda la Biblia respecto al Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermanos, a Dios, ese Dios que está diciendo en el libro de Isaías, mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos. Ese Dios es el mismo Señor Jesucristo encarnado.
el Dios Hijo que vino al mundo, y Él es el autor y el consumador de la fe. Esto significa, hermano, que en la mente del Señor Jesucristo ya había estado planificado ese sacrificio de redención que iba a realizar en la cruz del Calvario, porque Jesucristo, el Hijo de Dios, ha existido siempre igual que Dios, porque es Dios, porque Jesucristo coexiste con Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Ahí podemos ver entonces la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Y ese Señor Jesucristo, entonces, es el autor y consumador de la fe. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre, por medio de la palabra de Dios, nos permiten a nosotros conocer a Dios y adquirir ese don de Dios que es la fe. El Señor Jesucristo cumplió a cabalidad lo que estaba prometido por Dios desde la antigüedad. Y por eso entonces Él da el certificado de la fe para nosotros como creyentes. Y ahora entonces no puede caber duda, siempre y cuando lo conozcamos, no puede caber duda en nosotros que realmente Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él con gozo sufrió la cruz y menospreció lo oprobio, todo eso que él pasó, fue humillado, fue golpeado, fue herido, fue flagelado de todas las formas y menospreció eso para que nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, hermanos, cuando Dios dice, mirad a mí, tenemos que verlo en la amplitud de quién es Dios, ese Dios trino, ese Dios salvador, ese Dios que envió al Señor Jesucristo. Ahora para nosotros es más fácil que para el pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía evidencias. Bueno, ellos tenían evidencia siempre de ese Dios, ¿verdad? Porque los salvó de Egipto, ese Dios que siempre estuvo acompañándoles. Pero todavía ellos no habían vivido ese momento histórico que partió la historia del mundo, que fue cuando el Señor Jesucristo vino y cumplió esa promesa de redención, esa promesa de un redentor que iba a venir a sacrificarse para pagar por los pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero nuestra muerte no era suficiente para encontrar paz y comunión con Dios, pero la muerte del Señor Jesucristo, que era el Cordero perfecto de Dios, es así podía encontrar paz con Dios. Y por medio de Él es que nosotros podemos entonces mirar a Dios y ser salvos. Entonces no debemos ver a Dios con el filtro de nuestra carne o del mundo de Satanás, que son nuestros enemigos. Todos los creyentes tenemos enemigos en este mundo, enemigos espirituales, y esos son la carne, el mundo y Satanás. Nuestra carne nos induce a querer satisfacer esos bajos instintos, esas concupiscencias que sabemos que están en contra de las ordenanzas de Dios. El mundo nos induce a pecar permanentemente, nos pone entretenimientos en todos lados para que desviemos nuestra vista de Dios. Satanás está siempre tentándonos, siempre procurando que nosotros caigamos y que estemos en contra de los estatutos y de las ordenanzas de Dios. Entonces, evitemos la idolatría. Esa idolatría que muchas veces ni siquiera sabemos que estamos practicando. Hay personas que idolatran objetos. Hay hermanos creyentes que le prestan más valor
a los accesorios que le van a poner a su carro o, o también los accesorios que pondrán o que tendrán en sus bicicletas, porque ahora está de moda tener bicicletas caras, ¿verdad? Ponen más su mirada y sus esfuerzos en eso que en lo que podrían estar haciendo en la obra de Dios. Ponen más su mirada y sus esfuerzos en las aficiones que ellos tienen, hablando de deportes, hablando de eh, hasta de videojuegos, de aficiones al cine, a la televisión, a diferentes cosas, a la misma literatura. Fíjense que hay personas que leen muchos libros al año, pero nunca leen la Biblia y dicen que son creyentes. Entonces muchas veces ponemos nuestra vista y nuestras esperanzas en cuestiones materiales, en objetos, y cometemos ese gran error que le damos a ese objeto el lugar que le corresponde a Dios, y eso se llama idolatría. Aunque nosotros digamos, yo no soy idólatra, ¿cómo va a decir que soy idólatra? Si usted pone un objeto o una cuestión material, el mismo dinero, si usted lo ubica en el lugar que le corresponde a Dios, eso es idolatría. También podemos idolatrar a personas, poner nuestra mirada en personas. Y ese es un gran error y muchos creyentes lo cometen. Ponen su mirada en personas y andan queriendo satisfacer a esa persona, queriendo agradar a esa persona y desvían su mirada del blanco correcto, ese que hablamos al inicio, que es Dios, y ponen su mirada en personas y tratan de agradar a esas personas y los miran hasta, lo miran, lo admiran tanto que desplazan a Dios de su trono y lo colocan a Él, poniendo a estas personas al nivel de Dios. Lastimosamente, hay muchos manipuladores que se esfuerzan en inducir en las personas el pensamiento de que como ellos son ungidos de Dios, entonces ellos merecen todo. Y que cuidadito señalan al ungido de Dios, cuidadito lo critican, cuidadito le fallan al ungido de Dios, porque si le fallan al ungido de Dios, es como que le estén fallando a Dios. No, hermano, no es así. Ya vimos en quién tenemos que poner nuestros ojos. En Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que merece toda la honra y la gloria, porque todos nosotros somos personas pecadoras que fuimos redimidos por el Señor Jesucristo. Él es el que tiene el mérito, el Señor Jesucristo, no nosotros. Cuidadito estamos poniendo nuestra vista en personas, desplazando a Dios y colocando a esas personas como nuestro ídolo. Y otros, pues son peores y ponen su mirada en deidades, ¿verdad? Esos que miran, que santifican a algunas personas y confían en ellos y oran a ellos. O simplemente todas esas deidades mundanas, ¿verdad? De las diferentes religiones, porque lastimosamente estamos en un mundo donde la idolatría nunca ha dejado de existirse. Y eso, bueno, la idolatría ha sido el pecado que más aborrece de Dios. Y por causa de la idolatría, el pueblo de Israel ha sufrido mucho. Y nosotros también, los gentiles, hemos sufrido la ira de Dios y los juicios de Dios por causa de esa idolatría. Y eso es lo que va a llevar a muchos al infierno, al lago de fuego, a la eternidad con Satanás y todos sus demonios. Pero sigamos viendo lo que dice este versículo de Isaías 45. Ahora veamos esa parte preciosa que dice, después de mirar a mí, el Señor dice, y sed salvos. Entonces, ¿por qué Dios dice sed salvos si lo vemos a Él?
Bueno, primero porque Él tiene la capacidad de salvarnos, Él tiene la autoridad para salvarnos. Porque al ver a Dios en sus manifestaciones como Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros podemos conocerlo como creador, como instructor y como nuestro redentor, como el que nos puede salvar, el único que tiene la capacidad y el mérito para salvarnos. Porque al ver al Señor, podemos entonces creer en nuestro Señor Jesucristo y ser salvos. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, solo viendo a Dios en sus manifestaciones por medio del Espíritu Santo, por medio del Señor Jesucristo, por medio del Dios Padre que nos creó, entonces nosotros podemos descubrir lo que es el sagrado evangelio de nuestro Señor Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, que vino el Señor al mundo y se entregó por nosotros, que somos pecadores, y que Él tiene todo el mérito para salvarnos, y que Él cumplió con esa promesa que había manifestado el Padre en el Edén, y que ahora, si creemos en el Señor Jesucristo, en su suficiencia, entonces nosotros podemos ser salvos. Hermanos, no hay cosa más satisfactoria y que produce más paz al ser humano que entender que el Señor Jesucristo es suficiente para que nosotros seamos salvos, que no depende de nuestros méritos, que no depende de nuestras obras, que no depende de lo que nosotros podamos hacer o dejar de hacer, que todo depende del Señor Jesucristo y que Él cumplió a la perfección lo que había planificado desde antes de la fundación del mundo junto al Padre, y era venir al mundo, ofrecerse como sacrificio perfecto en la cruz del Calvario y salvarnos. El Señor Jesucristo es suficiente, no es necesario nada más, solo creer en el Señor Jesucristo, visualizar quién es el Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia y somos salvos porque Dios nos dio fe, ese don para que podamos creer en el Señor Jesucristo. Efesios 2:8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, porque a Dios le plació darles el regalo de la salvación, son salvos. La gracia es un regalo por medio de la fe, o sea, por medio de creer en el Señor Jesucristo. Y esto no nace en nosotros, esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea que el mismo Dios es quien deposita la fe en nosotros para que creamos en el Señor Jesucristo y recibamos esa gracia. ¿Entienden eso? No por obras. Esto es lo más importante aquí, que entendamos que no es por nuestras obras que somos salvos, para que nadie se gloríe, dice al final el versículo 9. Somos salvos por gracia. El Señor, a Él le plació salvarnos. Él nos dio la fe para creer en el Señor Jesucristo y aclara que no es por obras, es por medio de la fe. Sigamos avanzando entonces en el versículo de Isaías 45:22, donde dice el Señor, después de que dice, mirad a mí, sed salvos, dice, todos los términos de la tierra. Miren qué interesante es esto, porque muchos israelitas y especialmente la clase religiosa de Israel creía que solo Israel podía ser salvo y encontrar la salvación. Pero desde antes de que el Señor cumpliera su promesa de redención, Él ya está diciendo acá a todos los términos de la tierra que pueden ser salvos si lo miran a Él
el Señor es claro aquí y anuncia que Él puede salvar no solo a los judíos, sino que también a los que habitan en todos los términos de la tierra. Hermanos, no se siente privilegiado de entender que acá el Señor se está refiriendo a usted, porque Él dice todos los términos de la tierra, y eso incluirá Honduras. Claro que incluye Honduras. El Señor estaba acá hablándonos a nosotros también. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Honduras, mírenme a mí. Hondureños, mírenme a mí. Si nosotros vemos en Juan 3:16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, acá también hace una referencia, y este es el mismo Señor Jesucristo, que la salvación no solo era para el pueblo de Israel, sino que también era una salvación de índole internacional. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, volvemos a que es necesario creer en el Señor Jesucristo, que somos salvos por creer en el Señor Jesucristo, no por obras, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Como vemos entonces, el Señor Jesucristo dice, amó Dios al mundo. Y el Señor estaba hablando en ese momento con Nicodemo. Nicodemo era una persona que tenía un alto rango en el orden religioso de los fariseos en Israel. Y Nicodemo le estaba preguntando qué debía de hacer para ser salvo. El Señor le explicó que era necesario nacer de nuevo. Y más adelante el Señor le dice estas palabras preciosas de esperanza para toda la humanidad, que le dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, haciéndole ver a Nicodemo que no solo era el pueblo de Israel, que él estaba cometiendo un error, así como los demás fariseos, de pensar que la salvación era exclusiva para los israelitas y de pensar también que la salvación era exclusiva para los que cumpliesen la ley, que eso era algo utópico, porque nadie puede cumplir la ley a su cabalidad, sino que el Señor acá le aclara esas dos aristas importantísimas en la salvación. En primer lugar, que la salvación no solo es para Israel, sino que para el mundo entero. De tal manera amó Dios al mundo. Dios le da la oportunidad a todos de ser salvos, pero el que no cree no es salvo. Y le dice también que ha dado a su Hijo unigénito, recordándole esa promesa que ellos creían, esos religiosos la creían, pero no habían identificado al Salvador, al Mesías. Para que todo aquel que en Él cree, ahí le está dando ya la respuesta al Señor de cómo ser salvo, creyendo en ese Señor Jesucristo, en ese Hijo unigénito, en ese Redentor. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí el Señor le dijo, no es por la ley que vas a ser salvo, Nicodemo, es por creer en el Señor Jesucristo. Y por último, el versículo de Isaías 45:22 nos dice, yo soy Dios y no hay más. Hermanos, aquí el Señor es claro. El Señor nos está diciendo, cuidado, no se equivoquen, no hay otro Dios, no hay otro a quien ustedes tengan que ver, es a mí. Primera de Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hermano, no hay otro a quien nosotros nos podamos dirigir. Dios mismo en su manifestación de Dios Hijo, el Señor Jesucristo, el Redentor, nuestro Salvador, Él es el que nos da la oportunidad entonces de tener mediación, de encontrar paz, de encontrar comunión con Dios. Solo por medio del Señor Jesucristo nosotros podemos llegar al Padre. Por eso el mismo Señor nos dice que oremos en su nombre. Todo lo que pidieres en mi nombre, dice el Señor Jesucristo.
Cuando nosotros oramos, por eso siempre al final decimos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dirigimos al Padre, lo hacemos entendiendo esto, que el único mediador entre Dios y nosotros es el Señor Jesucristo. No hay más. Hay un solo Dios y un solo mediador, que es el Señor Jesucristo. Gran parte del llamado que hace Dios es dejar los ídolos y verlo a Él. Tenemos que verlo a Él. Quitemos de nuestra mente esa esclavitud de confiar más en las cosas del mundo o en personas que en el mismo Dios. Hay personas que confían más en la respuesta que les pueda dar un político o un empresario o alguien que en la respuesta que le pueda dar Dios mismo. Tenemos que acudir a Dios. Nosotros tenemos que arrepentirnos. Y el arrepentimiento es el que nos lleva a conocer al Señor Jesucristo. ¿Y qué es el arrepentimiento? Es un cambio de mente. Pero cambio de mente, ¿en qué sentido? En lo que nosotros pensábamos respecto a Dios y al Señor Jesucristo. Ahora podemos verlo con amplitud y podemos ver al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, derramando esa sangre, al que no le importó ese oprobio, para que nosotros pudiéramos ser salvos. Ese que se despojó de todo su poder y autoridad, para que nosotros, que somos imperfectos, que nunca íbamos a encontrar la salvación, pudiéramos entonces ser salvos. Miremos al Señor Jesucristo como lo que es, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como ese ser que es suficiente para que nosotros seamos salvos. No es necesario más. No son necesarias nuestras obras. No es necesario decir, es que cuando yo cambie voy a ir a la iglesia para poder acercarme a Dios. No, el Señor nos atrae tal como somos y es el Señor Jesucristo quien hizo la obra para salvarnos. Y es ahora el Espíritu Santo, cuando realmente hemos visualizado al Señor Jesucristo y creído en Él, es el Espíritu Santo el que empieza a cambiarnos y a perfeccionarnos y a hacernos más parecidos a Dios. Así que el proceso no es que debemos de cambiar afuera y venir a Dios para que Él nos vea aptos, sino que es al revés. Venir como somos, imperfectos, sucios, a Dios, y Él nos va a hacer aptos por medio de la suficiencia del Señor Jesucristo. En conclusión, debemos de ver a Dios en la plenitud que nos muestra su palabra, que es la que nos permite creer en el Señor Jesucristo. Dejemos de ver tantos distractores que son inertes, efímeros y estériles, y veamos a quien nos produce vida, pero vida eterna. Veamos a Dios, veamos al Espíritu Santo, veamos al Señor Jesucristo, veamos la deidad completa, nuestro Dios trino. Con esto, hermanos, finalizamos el mensaje del día de hoy. Espero que les sirva para reflexionar en el Dios que tenemos. Les invito a ponerse en pie, vamos a despedir este momento con una oración. Señor, te damos gracias por tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra nunca regresa vacía. Entendemos, Señor, quién eres tú. Gracias por permitirnos verte, por permitir ver el blanco correcto que eres tú, Señor, nuestro Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu palabra, porque en ella encontramos la verdad, porque ahí, Señor, nos damos cuenta de tu amor infinito manifestado en el Señor Jesucristo. Te pedimos que nos des fortaleza y que nos ayudes a ser instrumentos tuyos para que tú te glorifiques
en nuestras vidas. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.